Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 3.981 y 4.021 del año 2015, formados por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, entidad nominadora, Ministerio de la Defensa Nacional, contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias. Quedó señalado como acto reclamado en este amparo el auto de fecha 5 de noviembre de 2013 proferido por la autoridad impugnada, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora Marta Janet Mancilla Recinos contra el auto de fecha 17 de julio de 2013, dictado por la juez segundo de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. Como consecuencia, confirmó parcialmente el auto que declaró sin lugar la nulidad por violación de ley y vicio de procedimiento en cuanto a los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 contenidos en la resolución de fecha 15 de marzo de 2013, emitida por el juez de primer grado que resolvió tener por evacuada la audiencia conferida al Estado de Guatemala, ordenando levantar las medidas precautorias decretadas, revocando parcialmente el auto apelado en cuanto al numeral 7 en el sentido de mantener vigente las medidas precautorias decretadas dentro del incidente de liquidación de honorarios promovido por la abogada Marta Janet Mancilla Recinos contra la industria militar. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el fallo de primer grado fechado el 10 de julio de 2015, consideró: en el presente caso, el amparo ha girado en cuanto a la procedencia o improcedencia de la decisión de mantener las medidas precautorias que resolvió el juez de primer grado levantar y que la autoridad reclamada ordenó dejar vigentes a favor de la actora. Al respecto, debe considerarse en principio que los abogados tienen la facultad para solicitar se decreten cualesquiera de todas las medidas precautorias de ley, a efecto que sus reclamaciones sean aseguradas en tanto se dilucida el juicio en que se encuentran inmersas. Ello conforme al artículo 26 del arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios. El postulante pretende trasladar a la vía constitucional para que se resuelva que los embargos decretados son bienes públicos del Estado y por ende inembargables. Argumentos que fueron debidamente resueltos y fundamentados por la justicia ordinaria y que únicamente compete conocer a estos. La autoridad impugnada estableció que la controversia suscitada es de carácter civil, la cual sale de la esfera administrativa y presupuestaria. Es de hacer ver que conforme al acuerdo de creación de la industria militar, según el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 461-92, del Congreso de la República esta se constituyó con los fines de fabricar, adquirir, comercializar y distribuir lo que requiriera el Ejército de Guatemala y el Ministerio de Gobernación y sus demás dependencias de seguridad. Dicho acuerdo fue modificado por el Acuerdo Gubernativo 184-2013 que lo reforma en el sentido que la industria militar tendrá como fines la fabricación para su posterior distribución de artículos, bienes, equipos y suministros de toda clase que requiera el Ejército de Guatemala, y los ingresos que se perciban por dichas operaciones se destinarán a cubrir el costo de producción y los gastos de administración que pueda ejecutar dicha dependencia, su desarrollo sostenible y autofinanciable. Asimismo, los ingresos que percibe la industria militar no provienen del presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala, según Decreto 30-2012 del Congreso de la República. En el apartado del Ministerio de la Defensa Nacional no figura entre los gastos de funcionamiento dicha institución, por lo cual no contravienen los artículos invocados como violados.
Se concluye que la autoridad impugnada, al declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar lo resuelto en el numeral 7 de la resolución de fecha 15 de marzo de 2013, en el sentido de mantener vigentes las medidas precautorias decretadas, actuó dentro de las atribuciones que el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil le confiere, haciendo el pronunciamiento que en derecho corresponde. Por lo tanto, la violación de los derechos invocados no se ha dado en el presente caso, ya que el accionante tuvo oportunidad e hizo valer los medios de defensa que permite la ley, no debiendo estimarse que el solo hecho de que lo resuelto le haya sido contrario a su pretensión sea causa suficiente para la procedencia del amparo. De ahí que el presente amparo debe ser denegado dada su notoria improcedencia, haciéndose las demás declaraciones que en derecho correspondan. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación y en consecuencia revoca el amparo provisional otorgado en resolución del 26 de noviembre de 2014 por la Corte de Constitucionalidad. No condena en costas al solicitante ni impone multa a la abogada patrocinante. En observancia de lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Gerson Manuel Gudiel Marín. Gracias, honorables magistrados. Mi representado Estado de Guatemala, en esta audiencia pública solicitado por la parte interesada, ratifica el memorial que ya en su oportunidad presentó con ocasión de la audiencia que había sido programada para el día domingo 25 de los corrientes, tal como reza la resolución, pues para que sea tomado en cuenta esa evacuación que en su momento por escrito se había presentado. En atención a la solicitud que plantea el Estado de Guatemala, la apelación con expresión de agravios deviene de una resolución que considera mi representado le afecta en sus intereses y por lo tanto esa resolución viola el debido proceso, viola el principio de la debida tutela judicial, asimismo vulnera lo que es el que el Estado pueda disponer de sus propios recursos y aunado a ello es de mencionar, tal como en los antecedentes consta, la resolución que había denegado el amparo provisional, que no otorgó en su momento la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, fue conocido por esta honorable Corte y en su momento resolvió otorgar ese amparo provisional. Es decir, ya existe dentro de los antecedentes situaciones que se han argumentado y que en este momento también nuevamente de cuenta de ello se vuelven a expresar. Como es de saber, la industria militar constituye un órgano auxiliar del Ejército de Guatemala. Su fundamento lo encontramos también constituido a través de la ley del organismo ejecutivo. ¿En qué sentido? La ley del organismo ejecutivo expresa claramente cuáles son los niveles jerárquicos de la administración pública
y por ser esta entidad adscrita al Ministerio de la Defensa, por lo tanto también la industria militar constituye parte del organismo ejecutivo, de tal cuenta que en otra sentencia en esta Honorable Corte de Constitucionalidad, en el expediente 407-2014, claramente lo expresa, en el sentido de que la industria militar no goza de independencia funcional y por lo tanto los bienes o los recursos que perciba, sea la naturaleza de donde provengan, sea presupuestariamente o sea por los servicios que ésta presta, deben de ser considerados, tal como reza la resolución, como bienes del Estado. Por lo tanto, gozan de la protección constitucional y deben de ser declarados bienes inembargables. Las instancias que nos han traído hasta esta ocasión devienen de un procedimiento de liquidación de honorarios que en la vía incidental ha venido conociendo los órganos ordinarios. Sin embargo, esto no se aleja a que el Estado de Guatemala pueda accionar ante este órgano privativo, en el sentido de que las resoluciones de medidas precautorias que dicten los órganos jurisdiccionales pueden en algún momento ser gravosas para el Estado, de tal cuenta que al embargar esos fondos pueden poner en riesgo el funcionamiento de estas instituciones, toda vez de que de los fondos que éstas reciben, pues es prácticamente como éstas ejecutan su funcionalidad. Es motivo de eso por lo cual el Estado de Guatemala se ha opuesto en todas las instancias a que esos bienes sean embargados, de cuenta tal de que en el momento procesal oportuno del incidente de liquidación pues se sustanciará y pues el juez al fallar dictará la resolución que corresponde. Sin embargo, esa medida precautoria decretada es a la que el Estado se ha opuesto, toda vez de que siendo la Procuraduría el representante de todas las instituciones del Estado, sean estas centralizadas, descentralizadas o autónomas, como la ley lo establezca en cada ley constitutiva, el Estado como tal se opondrá en toda medida que dicten en contra la embargabilidad de los bienes que las instituciones posean. En toda cuenta, esta representación solicita que sean tomados en cuenta todos estos argumentos para que la Honorable Corte de Constitucionalidad, en el momento que decida fallar, pues tome en cuenta esto y siente un precedente, tal como lo ha venido haciendo en las sentencias que se han dictado con motivo de apelación, y ratifique que los bienes del Estado tienen carácter de inembargabilidad. En tal sentido, solicito que el fallo, consecuentemente, sea en otorgar el recurso de apelación y como tal, dicte la sentencia en derecho corresponde, derivado de los argumentos que por esta vía el Estado de Guatemala evacúa. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la tercera interesada en el amparo y requirente de la vista pública, abogada Marta Janet Mancilla Recinos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoras y señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Marta Janet Mancilla Recinos, de datos de identificación personal reconocidos en autos, actúo como parte en mi calidad de tercera interesada dentro de las presentes diligencias y en mi propio auxilio, dirección y procuración. Comparezco ante esta honorable corte a exponer mis argumentos de la manera siguiente. La industria militar fue creada mediante acuerdo gubernativo 461-92. En el año 1997, mediante acuerdo gubernativo 687-97, fue modificado dicho acuerdo gubernativo de creación en el sentido de establecer que la industria militar tendría independencia funcional, técnica y financiera, al disponer que sus ingresos serían utilizados para que ejecutara la entidad su desarrollo sostenible y autofinanciable.
En el año 2012, específicamente el 15 de octubre del año 2012, mediante Acuerdo Gubernativo 247-2012, fue modificado nuevamente el Acuerdo Gubernativo de Creación de la Industria Militar, en esta ocasión manteniendo siempre la independencia financiera, lo cual viola el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que todas las dependencias del Estado deben de tener su presupuesto aprobado por el Congreso de la República, pero en esta ocasión se mantuvo esa independencia, pero le fue modificado los fines para los cuales fue creada, otorgándole facultades para realizar actividades de tipo comercial, eminentemente mercantil, permitiéndole fabricar, importar y distribuir todo tipo de artículos de toda clase que requiera no solo el Ejército de Guatemala, sino todos los organismos del Estado, incluyendo las entidades autónomas y descentralizadas. De esa cuenta, si revisamos el artículo 5 del decreto 30-2012 del Congreso de la República, que es el que estaba vigente al momento en que fueron decretadas las medidas precautorias, en su artículo 5, en el apartado que corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional, no se encuentra regulado el presupuesto de la industria militar. Por lo mismo, porque sus acuerdos gubernativos le han permitido ser autofinanciable, no recibe ingresos por parte del presupuesto del Ministerio de la Defensa, ni le entrega tampoco ningún tipo de recurso al Ministerio de la Defensa. A raíz de la ampliación de estos fines que le fueron otorgados, de conformidad con lo publicado en el portal de Guatecompras, la industria militar de finales del año 2012 a principios del año 2015 obtuvo ingresos de diferentes entidades del gobierno de Guatemala por un monto aproximado de 467 millones de quetzales, de los cuales un poco más de 48 millones de quetzales corresponden a un contrato celebrado con el Ministerio de Cultura y Deportes. Mediante este contrato, la industria militar le vendió al Ministerio de Cultura pelotas para práctica de diferentes deportes, zapatos tenis y uniformes deportivos. De este contrato quedó embargada una parte, que son los embargos que decretó el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil. La industria militar no fabrica ni pelotas, ni zapatos tenis, ni uniformes deportivos. Por lo tanto, dentro del juicio, dentro del expediente subyúdice, la Procuraduría General de la Nación en su momento presentó una certificación extendida por la Contadora General de la Industria Militar, donde hacen constar que la industria militar le debe a la empresa Total Commerce of China, Sociedad Anónima, y a la empresa Inversa, Sociedad Anónima, las cantidades de dinero que quedaron congeladas como consecuencia de los embargos precautorios. Y también aportó 2 oficios mediante los cuales los representantes legales de estas 2 empresas le requieren a la industria militar el pago de esos productos. De esta cuenta, señores magistrados, la industria militar a partir de finales del año 2012 fue utilizada como intermediaria por comerciantes extraños a la industria militar para celebrar contratos millonarios con diferentes entidades del gobierno de Guatemala, evadiendo o en fraude de la ley de contrataciones del Estado, evadiendo procesos de licitación y pudiendo haber incurrido en competencia desleal. El capital que utilizó la industria militar para celebrar contratos con el Estado no le pertenece ni al Estado de Guatemala ni al Ministerio de la Defensa Nacional, sino es capital que fue invertido por estos comerciantes que utilizaron a la industria como intermediaria. El Ministerio de la Defensa Nacional tiene un poco más de 2.000 millones de quetzales dentro de su presupuesto, y es absurdo pensar que de esos 2.000 millones de quetzales pueda utilizar 463 millones de quetzales para comercializar pelotas, tenis y otros productos que no produce la industria militar, alejándose totalmente de los fines para los cuales fue creado el Ejército de Guatemala de conformidad con el artículo 262 de la Constitución.
Con base a lo anteriormente expuesto, señores magistrados, quiero solicitarles que para los efectos de emitir el fallo correspondiente se tome en consideración que a la industria militar no se le puede aplicar el decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el periodo fiscal 2013, por no encontrarse comprendida dentro de dicha ley. No se le puede aplicar el artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, toda vez que esta fue una adición hecha por el Congreso de la República a finales del año 2013, posteriormente a la fecha en que fueron embargados los créditos a favor de la industria militar, y por lo tanto la ley no se puede aplicar en forma retroactiva. Tampoco se le puede aplicar el Código Fiscal, siendo esta una ley que data de 1881 del presidente Justo Rufino Barrios, que con la Constitución Política de la República y con las leyes infraconstitucionales que se encuentran vigentes actualmente ha quedado prácticamente derogado en todos sus aspectos. Asimismo, les quiero pedir que tomen en cuenta lo regulado por el artículo 26 del arancel de abogados, decreto 111-96 del Congreso de la República, que tomen en cuenta las 3 sentencias emitidas. Primero, por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, dentro del expediente 464-2014, la sentencia emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Honorable Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente 540-2014, y la sentencia emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Honorable Corte de Justicia, dentro del expediente 670-2014, en las 3 sentencias, 11 magistrados han sostenido el mismo criterio, que los recursos de la industria militar no pueden ser considerados del Estado de Guatemala, que no forman parte de su presupuesto y que por lo tanto no se viola ninguna de las leyes del presupuesto del país. Con base en esto, solicito que al dictar sentencia denieguen por legalmente improcedente los recursos de apelación planteados, tanto por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, y por el Ministerio de la Defensa Nacional, confirmando en todos sus puntos la sentencia dictada por la Cámara de Antejuicio de la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 670-2014, y se ordene que se mantengan vigentes las medidas precautorias decretadas en el expediente subyúdice, y que se hagan las demás consideraciones que solicité en mi memorial, por medio del cual evacué la audiencia que para el día domingo a las 20:45 horas señaló esta Corte. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la abogada Ruth Jessica López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público no comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 10 de julio del año 2015, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, deniega el amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación. Como antecedente, este amparo deviene de una resolución dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, por medio del cual ordenó levantar las medidas precautorias decretadas en contra de la industria militar. Sin embargo, la autoridad recurrida Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil ordenó dejar vigente el embargo decretado en contra del Estado de Guatemala a través de la industria militar. El artículo 10 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presupuesto del año fiscal 2011, contenida en el decreto 54 del año 2010, establece que son obligaciones del Estado pagar todas las indemnizaciones y prestaciones y otro tipo de obligaciones que devengan de una sentencia firme. Sin embargo, en ningún caso se podrán embargar las asignaciones que aparan las partidas presupuestarias de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado de Guatemala. El artículo 1384 del Código Fiscal de Guatemala establece que ningún tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución ni decretar embargo en contra de los bienes o rentas del Estado de Guatemala. Esta Fiscalía considera que con el acto reclamado se vulnera lo establecido en el artículo 121 constitucional y 1384 del Código Fiscal de Guatemala. Para finalizar, quisiera dar lectura con la venia de la honorable presidenta a una sentencia emitida por esta Corte. Puede hacerlo, abogada. Gracias. En su parte conducente, la sentencia emitida en el expediente 1055 del año 2011 establece:
Como cuestión preliminar, este tribunal considera necesario indicar que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 121, señala como bienes del Estado de Guatemala los siguientes: los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. Por su parte, el artículo 124 del mismo cuerpo legal establece: los bienes nacionales solo podrán ser enajenados en la forma que determine la ley, la cual fijará las limitaciones y formalidades que deba sujetarse de la operación y sus objetivos fiscales. Cabe señalar que son características de los bienes de dominio público los siguientes: inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. En cuanto a esta última, no son susceptibles de ser embargados por los tribunales de justicia debido a que debe prevalecer el interés general al del interés del acreedor particular. En ningún caso puede trabarse embargo sobre las asignaciones que amparan las partidas presupuestarias, depósitos en efectivo, valores y demás bienes muebles e inmuebles del Estado. Esta Fiscalía considera que la emisión del acto reclamado efectivamente vulnera los derechos constitucionales indicados por la amparista y debido a ello solicita que al momento de conocer el recurso de apelación, esta Corte declare con lugar el mismo, en consecuencia revoque la sentencia de fecha 10 de julio del año 2015 y otorgue el amparo solicitado. Gracias. Se clausura la presente audiencia.